Bueno, y finalmente la presión de los países europeos pudo más que los compromisos que se habían asumido anteriormente dentro del Fondo Monetario Internacional para efectuar la reforma estructural que debía haberse hecho en este mes de enero. Vamos a ver en un informe primero qué es lo que sucedió, qué pasó con el Fondo Monetario Internacional, después lo comentamos. El acuerdo que alcanzaron en Seúl los países miembros del Grupo de los 20 en octubre de 2010 para modificar la estructura de toma de decisiones en el Fondo Monetario Internacional mereció el calificativo unánime de histórico. Tras muchas discusiones, los ministros que participaron en representación de los países desarrollados recibieron el mandato de sus gobiernos de acceder al reclamo de ceder parte de sus lugares en el directorio ejecutivo del organismo a favor de los países emergentes. Entusiasmado, el entonces director gerente, Dominique Strauss-Kahn, señalaba que podrá haber otras reformas en el futuro, pero lo que hicimos hoy pone punto final a un debate sobre la legitimidad que ha durado años, casi décadas. Para el cambio del peso de las representaciones a favor de los emergentes, se fijó además en Corea un calendario. Aprobación por parte de los jefes de Estado del G20 en noviembre de 2010, aprobación posterior por el directorio del Fondo Monetario Internacional, definición de los detalles durante las reuniones anuales de 2011 y 2012 y puesta en ejecución de la transferencia de las cuotas de poder en enero de 2013. Todos los pasos se fueron concretando en fecha, salvo el último. El propio FMI, en su página web, informaba el 21 de septiembre de 2012 que estaba en marcha una profunda reforma en su estructura de gobierno que ha de reflejar los cambios fundamentales que han tenido lugar en la economía mundial a lo largo de la última generación. Recuerda allí que a diferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde cada país tiene un voto, el proceso de toma de decisiones en el FMI se creó expresamente para reflejar la posición relativa de los países miembros en la economía mundial. Las reformas actuales tienen por objeto reflejar el papel más preponderante que desempeñan actualmente las economías de mercados emergentes y los países en desarrollo de la economía mundial, afirmaba. La propuesta surgida del seno del G20 y recogida por el directorio ejecutivo del fondo planteaba cambiar el peso proporcional de representación del 60% para los países o bloques centrales, Estados Unidos, Canadá, Japón y Unión Europea, contra 40 de los emergentes y en desarrollo por una relación de 54 a 46. De esta forma, se permitiría un mayor peso en las decisiones de los denominados BRIC. En su documento de septiembre, el propio fondo señalaba que una vez que entre en vigor la reforma, India y Brasil se encontrarán, como China y Rusia, entre los 10 principales accionistas del FMI. Sin embargo, al llegar la fecha de aplicación de la reforma, en la que el directorio ejecutivo debía decidir la nueva distribución de cuotas de votos, el cronograma se frenó. Ya sin Strauss-Kahn al frente, sino con la neoliberal Christine Lagarde en su lugar, el directorio fue permeable a la presión de los países europeos que debían ceder 2 de sus asientos en el cuerpo de 24 directores a favor de los BRIC. No hubo acuerdo y el tema quedó postergado para su tratamiento en enero de 2014, según anunció el vocero del directorio, Jerry Rice, al término de la reunión en Washington en la última semana de enero. Los 4 países emergentes del BRIC, ya instalados entre las 10 mayores economías del mundo, quedaban otra vez en la puerta de entrada. El intento del G20 por devolverle al fondo al menos parte de la legitimidad perdida con la crisis financiera que todavía perdura, se vio una vez más postergado. Los intereses cruzados entre Europa y sus principales socios frustraron el intento.
Quien mejor definió la situación fue el representante brasileño ante el Fondo Monetario Internacional, Paulo Nogueira Batista, al señalar que el Fondo Monetario Internacional se está acercando a lo que podríamos llamar un abismo de credibilidad. Bueno, y como sabemos, el FMI es uno de los organismos que Estados Unidos creó después de la Segunda Guerra Mundial para diseñar un mundo donde él se propone como la potencia hegemónica, el FMI, el Banco Mundial, la CIA, las Naciones Unidas, entre otros grandes organismos. Y creo que en la medida en que este mundo justamente está cambiando, ese mundo donde Estados Unidos era el hegemón, está cambiando también, está queriendo sobrevivir al cambio el Fondo Monetario Internacional. Mira, yo, Rulo, encontré unas cifras que me interesa compartir y vos me dirás si son correctas. El directorio del FMI está integrado por 24 directores, eso para ver la desproporción y la inequidad que tiene el Fondo Monetario. 24 directores, de los cuales 8 tienen un director por país, es decir, Alemania, Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido y Rusia tienen un director por país. El resto de los 16 directores hay que repartirlo entre 184 países. O sea que el voto de uno de esos 16 directores equivale al voto de un conglomerado de repente de 30 países. De los cuales, además, entre esos 30 países ahora ya hay 4 que están en ese conglomerado de países, que no están entre los 8 que tienen, que son 4 de las 10 principales economías del mundo, que son justamente el llamado BRIC. Brasil, Rusia, India y China. Es decir, no tienen un voto en ese cuerpo de 24 directores, sino que están dentro del montón. Claro. Digamos, las declaraciones que escuchábamos al final del informe del representante brasileño, en realidad es al brasileño que le tocó estar en el directorio ejecutivo, pero en representación de 11 países. No está únicamente por Brasil. No tiene la representación de Brasil, tiene la representación de 11 países. Por eso hay un brasileño en el directorio, pero no por el derecho de Brasil de pertenecer a ese directorio por ser uno de las 10 economías mundiales. Fíjate cómo lo expresa el documento que hacíamos referencia en el informe de septiembre del 2012. Porque es emblemático. En ese informe se dice todo lo que debía hacer e iba a hacer el Fondo Monetario en enero, es decir, 4 meses después, y no hizo. Digamos, lo cual está marcando una situación. Pero se reforma de la estructura del gobierno del Fondo Monetario, dice. Para ser eficaz y legítimo, el FMI debe ser considerado como un organismo que representa los intereses de todos sus 188 países miembros. Actualmente se está realizando una reforma de la estructura de gobierno para responder a los rápidos cambios ocurridos en la economía mundial que han otorgado mayor importancia a los grandes países de mercados emergentes. Ahí es donde están diciendo claramente hay un mayor peso en la economía mundial de los países emergentes, tiene que estar reflejado esto porque el fondo está con una crisis de credibilidad, una crisis de legitimidad, entonces viene bien que estos países se integren con un mayor peso. Esto es lo que se iba a hacer en enero, en la última semana de enero. ¿Qué sucedió? Que los países que tenían que ceder lugares ahí, como los de la Unión Europea, dijeron, bueno, no, hay problema, no nos ponemos de acuerdo, cómo va a ser este reparto, esta distribución de votos. Trabaron la cosa. El tema para adelante, ¿no? Christine Lagarde es la titular del Fondo Monetario, es decir, pertenece a este grupo, a este lobby de países europeos que se resisten a estos cambios. Conclusión, se pasó todo para la sesión de enero del año 2014, con lo cual el fondo está marcando que ve muy bien los cambios, pero a la hora de hacerlo, claro, la cosa cambia bastante. Es como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son 5 grandes que sobrevivieron, digamos, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ya no representan, porque la verdad es que ya no representan al mundo actual y sin embargo no quieren hacer ningún cambio, ¿no? Y un detalle, Estados Unidos sigue teniendo poder de veto dentro del Fondo Monetario Internacional. Claro. Y aparte este trabajo... Es el único país que tiene poder de veto. El único país. Esta estrategia que se han dado de Bretton Woods hasta ahora, que hay un acuerdo no escrito por el cual
Estados Unidos se queda con la presidencia del Banco Mundial y la Unión Europea se queda con la presidencia del Fondo Monetario Internacional en forma permanente, sin ningún tipo de discusión o decisión democrática, sigue vigente, sigue prevaleciendo, con lo cual a uno entiende por qué le cuesta tanto a estos grandes organismos tan burocráticos y tan pesados largar el poder. aceptar los cambios internos, aunque esto vaya en favor de ellos mismos, claro, ¿no? Porque le daría mayor verdad. Legitimidad. Y el Fondo Monetario con sus recetas fallidas, también está haciendo mella, como sabemos, en Europa. Hoy quería comentar simplemente... Fíjate, un solo detalle, fíjate vos que es Europa, la región que está en crisis, la que todavía le sigue imponiendo condiciones al Fondo Monetario y al resto. Exactamente. Bueno, y hoy hubo, mejor dicho ayer, una reunión por la cual se decidió un presupuesto que la mayoría de los parlamentarios europeos dicen que es ridícula. Y yo me reía esta mañana porque dos cosas. Veía por un lado que los subsidios agrícolas no se tocaron. No. O sea, se recorta por todos lados. Pero los subsidios agrícolas no. Después cuando vienen a la reunión de la CELAC dice que el proteccionismo es de los países de América del Sur. Y lo otro que me reía eran las metáforas de enfermedad que ya se están usando. ¿Te acordás cuando nosotros teníamos la crisis también? Me acuerdo de los dibujitos de Sabat que aparecía la Argentina finita, con con flaquita y en estado de terapia intensiva, canalizada. Ahora debía dibujar la pulposa la Argentina. Y ahora dicen, bueno, las metáforas de la enfermedad para Europa, ¿no? Dice que están tratando una neumonía como si fuera un resfrío. Esta es la metáfora que usó la Unión Europea. Vamos a ver si hay más mensajes. Sí, muchísimos mensajes. Juan de Santa Fe acierta con la incógnita, Olga de Bahía Blanca, Cecilia de Valvanera, Olga de Lugano, Manuel de Wilde, Peti de Palermo, felicita también por el programa y por supuesto acierta con la incógnita. Héctor de Córdoba felicita por el programa, Daniel de Avellaneda felicita por el programa, dice por la invitada de hoy muy clara. También Florencia de Remedios de Escalada acierta con la incógnita. Otra Florencia de Villa Crespo en este caso, Élida de Parque Avellaneda. Élida dice, además de acertar con la incógnita, dice, si la ausencia de Pedro tiene que ver con la falta del saco. Digo, no, eso seguimos con el saco de Pedro. No, Pedro está en las elecciones de Italia, ¿no? Y estuvo en Ecuador, o al revés, o está en Ecuador. No. Y vuelve, ¿no? Sí, sigue para Ecuador. Así que va a venir para acá la semana que viene. Bueno, le damos el último dato de la incógnita de hoy. Atención, atención. Último dato, ya acertaron bastantes, pero igual algunos todavía quedan allí sin saber de quién se trata. Ganador del premio Conex de Platino, la gran riqueza instrumental, lírica y poética de su obra le valió el reconocimiento en Latinoamérica y en el mundo. Fallecido a los 62 años de un cáncer de pulmón, siguiendo sus deseos, sus cenizas fueron arrojadas al Río de la Plata. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. Cuando volvemos de la pausa, le contamos de quién se trata. No se vayan, ya volvemos.